vamos a dar comienzo a la sesión de homenaje a uno de los pintores que más tiene que ver con cántico. En este caso surge un proyecto editorial hace ya medio año, en donde nos damos cuenta que en este propio año se cumple pues el centenario del nacimiento de tres grandes elementos del grupo cántico. El primero de ellos, lógicamente, por la efeméride, es don Ginés Liébana Benasco. Es un gran representante que junto a Miguel del Moral conforma pues todo lo que lleva de ilustración la revista El Cántico en sus primeros momentos. Asimismo, se conmemoran pues, los 5 lustros en donde nuestro personaje, nuestro pintor, es académico. Su ingreso fue en 1996 y, como todo artista, entregó un retrato de Antonio Gala que vino a enriquecer nuestro propio patrimonio, y realmente eso nos satisfizo muchísimo tanto a la institución como a los miembros que la componían. Pero es aquí que tendríamos que darle respuesta, lógicamente, a este centenario, porque no es frecuente que un artista correspondiente a la sesión de Bellas Artes sobrepase esta edad. El 2 de marzo cumplió los 100 años y siga vivo, y sobre todo, fundamentalmente, por su vitalismo y por la creatividad, porque genera conocimiento en el mundo, y lo ha generado y lo va a seguir generando en el mundo de la plástica y el diseño. Así nos vimos, quizás parezca estreñidos por este tiempo de pandemia, en tener que elegir textos, insertos y elaborados también para la ocasión, debido a académicos de nuestra corporación, como también a otros autores contemporáneos, pero sin dejar de lado en ningún momento a las notas críticas de lo que eran los historiadores del arte y también los críticos también de esta modalidad, que podrían seguir y han seguido de hecho la trayectoria de todo lo que es su vida profesional, y que merecían estar ahí en el texto que hoy vamos a recoger en un catálogo, en donde también nosotros tenemos que abordar la ilustración, y nada mejor, digo y repito, por los tiempos de pandemia, que sean las propias obras de Ginés Liébana las que, seleccionadas con un criterio antológico y además cualitativo, vayan a ilustrar, dada su condición de buen ilustrador, el grupo Cántico junto a Miguel del Moral, en esta ocasión el propio libro. Esta razón nos hace pensar que de alguna manera los otros centenarios tienen que estar a la altura, y estos centenarios son de 2 miembros de Cántico, como eran Pablo García Baena. El próximo, el 29 de junio, que se celebrará en algunas fechas próximas, ya que estamos casi en el frontispicio del periodo vacacional, y posteriormente se hará con Julio Aumente, también, que celebra en torno al mes de octubre, cumple el centenario de su nacimiento. En esta tarea se han unido, y quizás tal vez porque nadie con más razón que la Escuela de Arte de Córdoba se viene a sumar al proyecto, puesto que, como saben ustedes, y es conocida en toda Córdoba, y si no, ahí están todas las demostraciones que nos pueden realizar, y nos realizan de hecho todos los años, porque son 2 nervaduras esenciales,
y en el desarrollo de la docencia, como son la práctica y el diseño. Al mismo tiempo, entendemos que se hace por una razón fundamental. Tengan en cuenta todas las personas, todos los ciudadanos de Córdoba, que tanto el propio pintor Ginés Liébana como Pablo García Baena, en la década de los 40, a principios del año 1940, solían asistir como alumnos en la Escuela de Arte y Oficios instalada entonces en el Palacio de Benamejí, en la calle Agustín Moreno, ¿no? En este sentido, se ha hecho un vídeo por parte de la escuela, del alumnado de la Escuela de Arte Mateo Inurria, que va a reflejar un poco el contexto de este exiliado alegre que de alguna manera se considera que es un alumno privilegiado que tuvo esa escuela y que hoy, lógicamente, lo tenemos como un afamado pintor universal. No es solamente la parte artística lo que predomina en Ginés Liébana, también es de forma rigurosa un excelente poeta y abierto en mente y espíritu a todas las innovaciones ante las cuales nunca se ha arredrado. Esperemos que en esta ocasión el libro que se da, ya que es imposible con la pandemia haber hecho una exposición de su propia obra, sea del agrado de todo el público, tanto los asistentes como la ciudadanía, cuando pueda, lógicamente, leerlo en su momento. Yo, sin más preámbulo, pues daría la palabra ahora, a renglón seguido, a Miguel Carlos Cremenso, director de la Escuela de Arte Mateo Inurria, que seguirá, lógicamente, ponderando su figura. Para la Real Academia de Córdoba, la conmemoración del centenario del nacimiento del gran artista Ginés Liébana tiene una trascendental relevancia. La mera estimación de una obra de semejante nivel cualitativo ya constituiría razón suficiente para motivar este homenaje. Pero si a ello sumamos que se trata del más reconocido y relevante artista plástico contemporáneo vinculado a la institución, y que contamos afortunadamente con la presencia física del propio autor entre nosotros, en verdad podemos afirmar que se trata de una conmemoración singular, inusual y difícilmente repetible. También para la Escuela de Arte de Córdoba, la celebración de este centenario constituye un inequívoco motivo de reafirmación respecto a las esencias y propósitos que desde su creación han dado fundamento a este centro educativo de enseñanzas artísticas centradas en la consideración de las artes plásticas y el diseño, al que estuvo adscrito Ginés junto a Pablo García Baena durante su inicial etapa formativa para estas disciplinas. Ginés encarna un modelo ejemplar de lo que estas enseñanzas vienen a representar en el contexto del sistema educativo. Su formación se fue conformando con una inquietud inquebrantable y una decidida vocación hacia el despliegue de los medios de expresión plásticos, en especial hacia la práctica del dibujo y la pintura. En todo momento ha puesto de manifiesto una inequívoca capacidad integradora respecto a las diferentes disciplinas artísticas, ya que, al margen de su paralela dedicación a la poesía, la narrativa y el teatro, siempre ha significado, a través de sus propias composiciones pictóricas, un evidente sentido poético y musical. Ha constituido una constante programática de su trayectoria poner siempre de manifiesto su permanente afán innovador, dando desarrollo a una dinámica creativa fundamentada en la proyección de su yo interior y cimentada en privativos recursos de experimentación. En toda circunstancia ha considerado primordial compartir sus hallazgos, ya que considera que los esfuerzos en solitario
carecen de sentido, puesto que no trascienden y que sólo se propaga con capacidad fecundante aquello que surge del vínculo colectivo, lo que él mismo vino a denominar como isla amistosa, siendo esencial que el artista aprenda permanentemente y se divierta con el despliegue de su arte, lo cual incorpora a su programa el aliento de la tolerancia y, como no, su propensión por proyectar internacionalmente el fruto de su trabajo, lo cual le ha deparado un importante reconocimiento dentro del contexto contemporáneo de las artes. Abrimos, pues, el turno de actuaciones con la proyección de un documental concebido especialmente para esta ocasión, cuyo título es Ginés Liébana, celebración de una travesía centenaria, 1921-2021, realizado por un reducido grupo de alumnos de gráfica publicitaria de la Escuela de Arte de Córdoba, integrado por Manuel Gámez, Sara Martín, Jodi Eraso, Paula Guijarro y Francisco García, que han trabajado en el mismo bajo la coordinación del profesor de Medios Audiovisuales Manuel Lamarca. Para su locución hemos contado con la generosa colaboración de Alfredo Asensi, que ha sonorizado con su vigorosa voz el texto aportado por mi parte, mediante el que se realiza un recorrido diacrónico por la obra de Liébana, en estimación de sus más característicos fundamentos teóricos. Nació Ginés a caballo entre dos tierras hermanas, dando sus primeros pasos en Torredonjimeno, Jaén, donde vino al mundo en 1921, para abrir sus ojos escrutadores a lo existente apenas unos años más tarde en la Córdoba de una infancia que ya siempre latirá en sus lienzos. Aquella Córdoba de los largos inviernos, de los lutos y las primeras renuncias, que recreaba el poeta Pablo García Baena al narrar sus comunes vivencias de juventud. En aquellos días íbamos Ginés Liébana y yo a la Escuela de Artes y Oficios, el dibujo, instalada entonces en el viejo caserón de los marqueses de Benamejí, allá por Santiago, con su alta farola modernista, los escudos de los Bernuy, la escalera de mármoles negros donde la reproducción en yeso de un esclavo de Miguel Ángel nos parecía un símbolo de nuestra adolescencia despertando entre las ligaduras. Nos daba clase de historia del arte don Vicente Ortí, y allí vimos por primera vez los mosaicos de Rávena, la mezquita de Cairuán, las ruinas de Delfo, en viejas proyecciones contemporáneas de Daguerre y Lumière. Con sus colores sepia o violetas, eran entonces las únicas ventanas al mundo lejano de la belleza y la aventura. Don Miguel Latás, canosa barba de fin de siglo, ponía pacientemente ante nosotros el modelo a copiar con carboncillos y tizas sobre un delgado papel de confitero. Las escayolas de la hoja de yedra, el ataurique omeya, el grifo rampante. Toda esa liturgia ornamental se interioriza en una unión casi religiosa, empastando la pintura de Liébana en el recuerdo y el misterio de un poema de Ezra Pound. Aquel joven que alternaba sus inquietudes formativas entre el Instituto Provincial y la Escuela de Artes y Oficios llegaría a convertirse, pasados los años, en reconocido pintor, poeta y dramaturgo de poliédrica y fecunda personalidad. El inicio de su formación plástica en la escuela cordobesa le marcará profundamente para lo sucesivo, pues en ese largo viaje de su vida y su arte, ya Adriano del Valle le retratara
viajero como el joven Tobías. La antigua asimilación enamorada de la ciudad surge espontánea como un fondo de aguas profundas que un día devuelven la joya rara y perdida de una mirada, como acertadamente señalara Pablo García Baena. Ya adolescente inicia una entrañable amistad con el poeta Juan Bernier, con quien más adelante fundara, junto a Ricardo Molina y Pablo García Baena, la revista Cántico, vinculada al grupo literario de posguerra de idéntico nombre, en la que participa como ilustrador en sus páginas, convirtiéndose en intérprete de excepción de la misma, tanto en las portadas como en la iconografía de su interior, donde da desarrollo a su particular ficción tan sorprendente, siempre turbadora e imaginativa, de filiación surrealista. En 1941 se traslada a Madrid para integrarse como dibujante en la redacción del semanario El Español, donde él llegó a desarrollar una notable labor con sus trabajos, en esta época secuenciados con un sentido de lineal esquematismo. En 1950 marcha al extranjero, instalándose varios años en Río de Janeiro y más tarde viviendo en Portugal, Francia y Suiza, recorriendo en repetidas ocasiones toda Italia y habitando largas temporadas en Venecia, hasta instalarse en 1961 definitivamente en Madrid. Ha realizado Liébana numerosas exposiciones individuales con su obra, tanto en España como en el contexto internacional, desplegando igualmente una importante labor como poeta y como autor dramático de portentosa y sorpresiva inventiva. Liébana es un extraordinario exégeta de la línea, un alquimista atemporal de la forma, fascinado por la práctica experimental en el laboratorio de la vida. Su pintura se construye desde una figuración objetiva, enraizada con el arte centroeuropeo, de intensa carga narrativa plena de símbolos y freudianas intencionalidades, que quizás alcance sus mayores logros en la estimación del género del retrato, donde conspira con el efigiado para constatar esos enigmas íntimos que apenas reconocemos y que, sin embargo, constituyen aspectos fundamentales de nuestra personalidad, sin renunciar a plasmar igualmente la singularidad física del modelo. Los espacios abiertos constituirán uno de los referentes habituales de su pintura, de manera que el celaje siempre domina sobre las masas terrosas o vegetales. En todos sus paisajes se hace patente la presencia humana, incluso en aquellos en que no figure representado personaje alguno. Siempre será constatable la comparecencia del pintor, que continuamente proyecta y manifiesta su íntima vivencia al recrear el motivo, fascinado por esa fuerza interior inmisericorde. La naturaleza es un inmenso festín que fundamenta la esencia sublime del paisaje. A Ginés, las vistas panorámicas, vacías, sin figuras, no le interesan. Introduce constantemente personajes que constituyen arquetipos del comportamiento humano, de la voluntad, de la ira, del amor, del deseo, recreándose así un mundo imaginario extraído del ámbito del delirio o de los dominios del subconsciente, de una gran belleza plástica. En estas obras, el mundo se torna teatro y la ficción se convierte en posible representación. Lo absurdo, el ámbito de lo irracional, las imágenes oníricas, lo mágico, lo misterioso, lo hermético, lo insólito, tienen cabida en este cosmos privativo que fluctúa entre el teatro del absurdo de Valle-Inclán y el drama shakespeariano.
Liébana nos habla en sus cuadros de la zozobra de la humanidad, de una suerte de destino universal de la especie ácidamente trascendido. Por eso, en ocasiones, las figuras se descomponen o mimetizan en el paisaje, desintegrando en él su carnalidad o engastando su concreción física en la propia orografía mineral del cuadro. Podríamos destacar dos referencias fundamentales en lo concerniente a sus fuentes de inspiración temáticas. Lo mediterráneo, manifiesto mediante las referencias constantes en su obra a lo andaluz, de sesgo popular, que propicia la eclosión de la hipérbole. Su proclividad hacia la dramaturgia, su barroquismo, y el factor nórdico, que fundamentaría su quehacer miniaturista, su dicción objetiva, crítica, a veces también grotesca. Si en la concepción ideológica del Bosco subyacía siempre un registro moralizador que sintonizaba abiertamente con una sensibilidad de cuño eramista, en Ginés percibimos claramente un juego lúdico, mediante el cual burla los propios límites de la razón, pero con un claro fundamento hedonista. El desorden y lo absurdo, en ambos casos, frente al ordenado racionalismo del mundo divino en la coyuntura de Hieronymus Bosch, o ante el espíritu constreñido e insensible de quienes fundamentan la ideología vigente de esta época canalla en las circunstancias de Liébana. Como Granville, también Ginés gusta de humanizar a los animales en sus obras, y como Beardsley, en ocasiones, encuentra oportuno bestializar a sus semejantes. Surge así un extraño repertorio de seres tocados por la aureola de lo insólito, que habitan el espacio misterioso de los cuadros posados sobre el relieve del paisaje, o levitando su presencia inquietante en la atmósfera de ensueño recreada por el artista. La arquitectura devastada se funde en ocasiones con un paisaje igualmente desolado, desnudo, desprovisto de la epidermis vegetal genesiaca. Poblados medievales, emergidos del naufragio del tiempo, perfilan su fantasmagórica osamenta, sobrevolados o penetrados, en cada caso, por una iconografía antropomórfica, en constante fusión con un bestiario inagotable de desconcertante inspiración. Para la consideración de su obra creativa es preciso moverse en un lenguaje disperso. Liébana tiene una visión cósmica de la existencia en una línea muy oriental. Y todo está interrelacionado, también la pintura. Por eso concibe el despliegue de la plástica como una manera de vivir. Cada cuadro es el comienzo de una nueva biografía. También para él, la propia vida puede ser una ficción, como lo es, aparentemente, la pintura. De la mano de los postulados de Heráclito, concibe la vida como un torrente. La pintura se ha de considerar así también. Nada está acabado. Por eso, Ginés retoca constantemente sus cuadros. Para el artista es necesario desarrollar los músculos de la voluntad para rescatar entre lo inapreciable, desde lo oculto, las ideas que desean ser nombradas. Barreras invisibles nos impiden ver la esencia real de las cosas. El pintor no ha de obsesionarse con esta búsqueda. Los descubrimientos han de aflorar de manera natural. Es importante elaborar la obra con sosiego,
Entonces el arte irrumpe con sigilo, casi de puntillas, para que no te des cuenta, pero ya se ha situado junto a ti y tú eres ahora capaz de captar el fulgor de su presencia. A Ginés le preocupa menos pintar bien que transmitir, que el cuadro esté dotado de impresión dinámica. El ingenio y la facilidad de factura son, a su juicio, instrumentos peligrosos para el artista. Los conceptos de belleza y sentimiento, emoción, como fundamentos creativos, enriquecen la estimación de la pintura de manera que no comparte el actual desdén respecto a la verdad. En su proceder encuentra, a veces, la sublimidad o la magnificencia, mediante la consideración del fragmento en la obra de arte. Propugna el luminismo seráfico, una suerte de humildad franciscana que nos permite descubrir el mundo sencillo, natural y sabio que todos llevamos dentro. Para hablar a través de la pintura, lo más eficaz y sutil es la insinuación, la ambigüedad, dejar a un lado los discursos originales. En su obra no se omite el sentido del humor, al que otorga un gran protagonismo. Para Liébana, los esfuerzos en solitario carecen de sentido, ya que no trascienden. Solo se propaga aquello que surge del vínculo colectivo de la amistad, la isla amistosa. Ginés gusta de transmitir lo que descubre como fórmula de enriquecimiento personal. Reconoce el artista que su mayor capital es el entusiasmo, que se ha pasado la vida entera suministrando energía. Tampoco cree conveniente ejercer control alguno sobre las emociones. A su juicio, hay que arriesgar y equivocarse, no estar continuamente sometido al código del miedo. Se trata de dar desarrollo preeminente al impulso emocional y entonces fluye algún grado de verdad en el trabajo del artista. Ninguno de los cuadros de Ginés Liébana precisa del aditamiento de un título, porque la esencialidad de estos trabajos radica justamente en suscitar el cuestionamiento y el enigma en el espectador. Su lúdica reside en empujar engañosamente a éste para que se posicione frente a frente ante un microcosmo que, siendo común a todos los humanos, muy pocos elegidos se atreven a interiorizar. Proseguimos con otro corto de título Ginés cumple 100 años, homenaje de la Escuela de Arte de Córdoba a su exiliado alegre, documental que ofrece una síntesis del proyecto expositivo organizado en la Escuela de Arte Mateo Inurria en homenaje al artista. Como parte integral de este despliegue, por cuenta del alumnado del centro, se han elaborado medio centenar de trabajos inspirados en contenidos afines al universo liebanense que han servido de pretexto para configurar estas otras composiciones que, al cabo, emergen como tributo al artista. Surgen así potentes imágenes, repito, en las que las alusiones al homenajeado constituyen una constante referencial que las vincula entre sí como argumento programático. La exposición de estos trabajos, que han quedado dispuestos en las galerías de la propia escuela,
se inauguró el pasado 2 de marzo, fecha del cumpleaños del pintor, pudiendo visitarse hasta el próximo 18 de marzo. Para la ocasión se ha editado un amplio catálogo en soporte electrónico que recoge la totalidad de las obras expuestas. Se han ocupado de coordinar este proyecto los profesores Rocío Penco, Nieves Jiménez, Manuel Moreno y Marta Murillo. Y en el documental han colaborado con sus ilustraciones Noelia Tejada, Fabián Bermúdez y Rafael Jiménez. Seguidamente, la poeta Juana Castro, en representación de los académicos participantes en el proyecto editorial que nos ocupa, dará lectura al escrito realizado por su parte, con el que se suma al homenaje tributado al pintor. En Ginés Liébana, al vuelo de las águilas, celebra su condición de artista total, plural y multidisciplinar, pero ante todo contemporáneo, como corresponde a un espíritu inquieto e innovador como el suyo. Excelentísimo señor director, ilustrísimas señoras académicas y académicos de la Junta Rectora, ilustrísimos señores académicos numerarios, señoras y señores académicos correspondientes, querido Ginés, en esta sesión dedicada a ti como artista y componente del grupo de poetas y pintores Cántico de Córdoba, quiero felicitar a nuestro pintor, artista y escritor por su cumpleaños, por su andadura, por haber contribuido con su obra en el tiempo a la grandeza de Cántico, por su amistad con todos sus componentes, Ricardo Molina, Juan Bernier, Julio Aumente, Miguel del Moral, Mario López, Pablo García Baena y Vicente Núñez. Y ahora yo, como una de las colaboradoras o colaboradores académicos de esta Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba,
voy a leer mi artículo con el que he participado en el libro homenaje al gran pintor Ginés Liébana, libro titulado Ginés Liébana, 100 años de creación, de 1921 a 2021, y coordinado por Miguel Clemenson. También me gustaría decir que la relación con Ginés Liébana me viene desde que me reunía tantas veces con su hermana Josefina Liébana para hablar de Ginés y de sus recuerdos de cuando se reunían Ginés y Pablo siendo estudiantes. También hay otro detalle, y es que en mi pueblo, Villanueva de Córdoba, la madre de Ginés Liébana entró a formar parte de las monjas que se llaman monjas obreras del Sagrado Corazón de Jesús, aunque luego no fue allí donde ella hizo la consagración, sino que fue en otro lugar. Liébana. Ginés Liébana es un superviviente, el artista de las 1000 vidas que atraviesa los mundos en las varias metamorfosis de su esencia. No conoce ni la desolación ni la congoja y viene de todas las mitologías. Es Jasón con el vellocino de oro y Teseo triunfante con su hilo dorado en el laberinto del Minotauro. Como la comarca origen de su apellido, Ginés es bosque, montaña, valle, monasterio, prado y llanura, entre el verde y lo mágico, entre el arte y la historia. Ginés es la puerta de Europa, entre beatos y piedras románicas asomadas al mar de los milagros. El superviviente de todos los siglos, a quien los ángeles veneran y sostienen, adviene de todas las historias contadas a la luz de la noche, mas no conoce el miedo. Los ángeles lo arropan. Al niño que creció entre bordados y misales y callejas y nubes, ni tiros ni barrancos, ni cruces ni lágrimas ni adoses le herirán el costado. Al vuelo sí, el vuelo de las águilas, el lápiz, color para los ojos, por la mano las nubes, los aromas, antifaces, violines, cabelleras al viento, filigranas de plata y pedrerías. Estaba su destino escrito en los pinceles, en las joyas de Córdoba, después de que sus ojos se abrieran a la vida en las estribaciones de la campiña y los albos olivos, castillo de don Redón Jimeno. Y en el color y los pinceles construyó su casa, volandera en el mundo, por el antiguo y el nuevo continente, por el antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando, escolar con Pablo García Baena y los ojos atentos de su hermana Josefina, copiaba y recitaba poemas a la par que composiciones malabares con lápices de colores, ya sabía Ginés de sus caballos alados, de castillos ensoñados por las nubes. Ya se le revelaban rapazuelos primorosos con chorreras del siglo XVIII o del futuro, transatlánticos esquinados y oníricos, regresos nublados después de la batalla. Ya profetizaba Ginés la presencia de Cántico, su fe de niño crédulo, y correrías por las calles de Córdoba y del mundo, aunque nadie lo creyera. Los fondos de sus cuadros muestran siempre un temblor inquietante que clama desde su aparente naufragio. Siluetas, horizontes de niebla, herrumbre y universo de los siglos. Pero sus figuras en primer plano son
retratos a la contra, adolescentes seguros de su alarde, disfraces venecianos, gorro de Pigmalión, ángeles al viento, femeninas plenitud y belleza. Pintura que alza el vuelo desde sí hasta lo alto, sin un parpadeo, sin una duda, lo mágico y el símbolo. Hay que deconstruir la realidad, plasmar lo que estuvo antes y detrás, lo que el cuerpo y la historia y el semblante transmiten y llevarlo a la punta de los dedos, allí donde nacen las diminutas pinceladas como por una corriente eléctrica que transmite y traspasa la revelación y los estímulos. Signado por la gracia y la sonrisa, Ginés es el superviviente de todas las batallas y todos los silencios. Reír, reír, reír y reírse de todo, porque la risa es vida y cultura, aunque la procesión, alguna procesión, vaya por dentro. Por eso su obra literaria discurre por y con el humor. Entre el humor, el disparate y el folclore andaluz, así camina. Da igual que sea poesía, narración o ensayo. Lo suyo es la sonrisa o la risa. Ser capaz de mostrar el cacareo y la algarabía de la vida, su carnaval y su cuaresma. Superviviente sin descanso en la continuidad de sus creaciones, multidisciplinar y artífice entre la ascensión y la risa, entre la orfebrería y el ángel. En el centenario de su nacimiento lo conmemoramos y lo celebramos. A él, el elegido, por antonomasia, artista total, renacentista, plural y moderno, Ginés Liébana. A continuación, procedemos a realizar la presentación de la edición Ginés Liébana, 100 años de creación, 1921-2021, en la que han colaborado medio centenar de autores con sus trabajos, la mayoría de ellos elaborados ex professo para esta ocasión, con una comparecencia muy importante de sus compañeros académicos, pero en la que también están representados los más destacados especialistas de la literatura crítica contemporánea, así como la totalidad de sus compañeros del grupo cántico. Ginés Liébana, 100 años de creación, 1921-2021. Abordar un proyecto editorial como el que nos ocupa no estaría fácil, sobre todo por causa de centrarse en la consideración de la obra de un artista tan plural y prolífico como Ginés Liébana, quien a través de sus 100 años ya recorridos ha dejado constancia de sus múltiples lecturas, de sus diversificadas y heterogéneas capacidades creativas, de su permanente e inquieta proclividad discursiva, vigente en toda circunstancia, tanto para las letras como para la plástica. Y a pesar de que se cuenta con una literatura crítica preexistente que gira en torno a este creador plástico, esta se dispone fragmentada en el tiempo y dispersa en múltiples catálogos y ediciones puntuales que no recogen una estimación valorativa completa sobre el personaje y la obra que lo sustenta. Quizás a este respecto el proyecto editorial más ambicioso abordado hasta la fecha sobre el artista sea la publicación que le dedicara la obra social de Cajasur en un ya lejano 2001 dentro de su colección Galería de Arte, coordinada por el prestigioso periodista y académico Francisco Solano Márquez, en el que yo mismo también tuve ocasión de colaborar. Han transcurrido, pues, nada menos que 20 años desde aquella feliz iniciativa editorial,
que supuso ciertamente toda una revelación y que posibilitó una primera aproximación al singular universo creativo de Ginés Liébana. Pero todo artista inquieto, inserto en una sociedad igualmente volátil y cambiante, evoluciona inexorablemente con el paso del tiempo, y Liébana, que ante todo es un activo contumaz y en perpetua efervescencia para la invención, ha ido desparramando sus esencias de tal modo que su producción se ha ido acrecentando en progresión geométrica con el paso de los años, con nuevos trabajos tan sorprendentes como sugestivos, puras manifestaciones de ese permanente estado de vigilia en que habita para la creación, que desde siempre ha caracterizado al personaje. Por eso era absolutamente necesaria una nueva revisión sobre el artista y su obra, que ahora, por fortuna, tenemos ocasión de plantear con motivo de esta dichosa celebración del centenario de su nacimiento. El esquema medular del libro lo integran trabajos realizados expresamente para la ocasión por autores pertenecientes a la Real Academia de Córdoba, de tal manera que, sin lugar a dudas, podemos afirmar que la presente edición constituye un homenaje que la propia Academia ha querido dedicar a uno de sus más destacados integrantes, quizás hoy día el más reconocido y destacado artista plástico vivo vinculado a la institución. Los escritos han sido dispuestos en la edición por orden alfabético de apellidos de los participantes. Entre los académicos se encuentran representados los siguientes. Ángel Aroca recrea las vivencias de juventud y la amistad de dos de los integrantes medulares del futuro grupo cántico, remontándonos mediante un título evocador hasta aquellos años tempranos, proclives para el temblor hacia lo existente, Ginés y Pablo en el precántico. Ginés Liébana, 100 años de creación, 1921-2021. Abordar un proyecto editorial como el que nos ocupa no es tarea fácil, sobre todo por causa de centrarse en la consideración de la obra de un artista tan plural y prolífico como Ginés Liébana, quien a través de sus 100 años ya recorridos ha dejado constancia de sus múltiples lecturas, de sus diversificadas y heterogéneas capacidades creativas, de su permanente e inquieta proclividad discursiva, vigente en toda circunstancia, tanto para las letras como para la plástica. Y a pesar de que se cuenta con una literatura crítica preexistente que gira en torno a este creador plástico, esta se dispone fragmentada en el tiempo y dispersa en múltiples catálogos y ediciones puntuales que no recogen una estimación valorativa completa sobre el personaje y la obra que lo sustenta. Quizás a este respecto el proyecto editorial más ambicioso abordado hasta la fecha sobre el artista sea la publicación que le dedicara la obra social de Cajasur en un ya lejano 2001 dentro de su colección Galería de Arte, coordinada por el prestigioso periodista y académico Francisco Solano Márquez, en el que yo mismo también tuve ocasión de colaborar. Han transcurrido, pues, nada menos que 20 años desde aquella feliz iniciativa editorial, que supuso ciertamente toda una revelación y que posibilitó una primera aproximación al singular universo creativo de Ginés Liébana. Pero todo artista inquieto, inserto en una sociedad igualmente volátil y cambiante, evoluciona inexorablemente con el paso del tiempo, y Liébana, que ante todo es un activo contumaz y en perpetua efervescencia para la invención, ha ido desparramando sus esencias de tal modo que su producción se ha ido acrecentando en progresión geométrica con el paso de los años, con nuevos trabajos tan sorprendentes como sugestivos, puras manifestaciones de ese permanente estado de vigilia en que habita para la creación, que desde siempre ha caracterizado al personaje. Por eso era absolutamente necesaria una nueva revisión sobre el artista y su obra, que ahora, por fortuna, tenemos ocasión de plantear con motivo de esta dichosa celebración del centenario de su nacimiento.
El esquema medular del libro lo integran trabajos realizados expresamente para la ocasión por autores pertenecientes a la Real Academia de Córdoba, de tal manera que, sin lugar a dudas, podemos afirmar que la presente edición constituye un homenaje que la propia Academia ha querido dedicar a uno de sus más destacados integrantes, quizás hoy día el más reconocido y destacado artista plástico vivo vinculado a la institución. Los escritos han sido dispuestos en la edición por orden alfabético de apellidos de los participantes. Entre los académicos se encuentran representados los siguientes. Ángel Aroca recrea las vivencias de juventud y la amistad de dos de los integrantes medulares del futuro grupo cántico, remontándonos mediante un título evocador hasta aquellos años tempranos, proclives para el temblor hacia lo existente, Ginés y Pablo en el precántico. Rememora vivencias compartidas entre ambos autores, desvelándonos algunos intersticios que han fundamentado sendas biografías y sus respectivos itinerarios generativos para la creación. Jesús Cabrera, bajo el título de El universo Liébana, socava las claves que cimentan su discurso creativo, la sorpresa, la emoción, el escalofrío que transmite su obra, siempre con el marco referencial de una ciudad como Córdoba que, a decir del autor, como la buena lluvia, cala hasta los huesos, ofreciéndosele lujuriosa al joven artista hasta toparse con sus afines de cántico, para luego exiliarse por el mundo hasta alcanzar ese compendio de vivencias con que a partir de entonces fundamenta sus trabajos cada día. Carmelo Casaño, con Ginés de Los Ángeles Liébana, se centra en la consideración de uno de sus más persistentes programas argumentales, para indicarnos que, a su juicio, no ha dejado de convivir durante sus sueños con las más dispares estimaciones angélicas y arcangélicas, aunque siempre risueñas y trajinantes en oficios terrenos. Juana Castro, a través de su lírica semblanza, lo mimetiza con el valle de su apellido y lo trasciende en paralelo con el beato para la historia. Como artista de las 1000 vidas que atraviesa los mundos en las varias metamorfosis de su esencia, como superviviente que no conoce ni la desolación ni la congoja, signado por la gracia y la sonrisa, celebrando su condición de artista total, plural y multidisciplinar como correspondería a un renacentista, pero ante todo moderno, como incumbe a un espíritu inquieto e innovador como el suyo, en ese perpetuo vuelo desde sí hasta lo alto. Carlos Clemenson nos ofrece un amplio repertorio de imágenes en torno al artista, manifiestas mediante 5 intensos poemas que recrean distintos momentos de su vida. De su juventud, en Oda pobre y jovial a Ginés Liébana, donde evoca el drama vivido por su familia en la guerra, para transitar seguidamente por su biografía hasta reafirmarse al cabo como un Diógenes Liébana, sabio y herido, para sonreír sin embargo. En el romance que dedica al retrato que Ginés realizara a Federico García Lorca, testimonia su compartida admiración por el poeta granadino, que recibe el bautismo de la palabra, agua del Jordán transmutada aquí en intenso aroma de nardo. En Los Ángeles Activos y en Celestiales Consejos al joven Ginés Liébana, se ocupa de destacar esa característica propensión angélica dentro de los programas del artista, dinámicos custodios, bailables y cantables, risueños e inquietos desde sus triunfos y veletas, sabedores, eso sí, como Ricardo Molina, de lo profunda que es la alegría. En Anónimo Veneciano, para un ilustre gondolero, establece oportunos paralelismos entre dos ciudades como Venecia y Córdoba, en las que el agua adquiere máximo protagonismo. También en Córdoba persevera este líquido rezumante, también Córdoba es agua, pues se encuentra engastada y prisionera entre la sierra y la campiña, y la posee su río, que es agua en tránsito, cuyo sonido es la música de la que se nutre esta fértil vega. Completa su aportación el poeta con otros 2 textos en prosa en los que verifica un recorrido por la biografía del artista, para concluir reivindicando las otras vertientes creativas de este maestro, como poeta de la línea, del color y del verso, de la imagen en suma, sea esta plástica, lírica o dramática. En Alas para un centenario,
Ángeles de Liébana, Manuel Gaete recrea con sus sonetos 3 lecturas sobrehumanas constantes, pues en los mitos siempre se describe e interpreta la propia vida de los hombres. Ángel de libertad, ángel de soledad y ángel de sombra, para así transitar desde la levedad humanal hasta la persistencia de lo absoluto. Roberto Loya, en La claridad naciente, verifica un amplio recorrido a través de las claves que nutren el universo liebanense, que Ginés, sobre todo, es un estilo, que su capacidad especulativa y teórica es natural, que va del desorden del caos a la ordenada trascendencia que conlleva la poliédrica mirada de lo liebanita. Nos habla de su nomadismo tan cordobés, de su propensión a jugar en la sombra, con asombro. Destaca el papel desempeñado por los ángeles como porteadores de la empresa invisible, para confirmarnos, a su juicio, el auténtico lema agnóstico del artista, que no es otro que utilizar lo profundo de uno mismo, que este siglo será liebanita o no será, para finalizar cuestionándose si este creador, que ha pasado todo un siglo suministrando energía a su entorno, viviendo la fragmentación del todo, es un pintor que escribe o un escritor que pinta. Rosa Luque incorpora a esta edición una de sus magistrales entrevistas, realizadas al maestro en junio de 2012, dentro de su serie La memoria viva de Córdoba, ampliada para la ocasión con numeroso material inédito que en su día no pudo publicarse. La celeste Córdoba enjuta de la infancia y adolescencia de Ginés late en este texto con especial intensidad, desvelándonos algunas de las claves que para siempre acompañarán al artista a lo largo de su biografía. Pero también Cántico y sus integrantes, y Córdoba y sus recuerdos, y la infinita capacidad de asombro aún intacta de quien de mayor manifiesta querer ser un sueño imposible que busca la noche. José María Palencia, partiendo de las 2 propuestas estéticas más significadas del siglo XX para Córdoba, el Grupo Cántico y el Equipo 57, y subrayando la perseverancia de ambos colectivos respecto a unas trayectorias sólidamente trazadas en el tiempo, en estimación de sus fundamentaciones estéticas, verifica su recorrido por el universo liebanense, destacando su doble condición de pintor y poeta, su débito respecto al denominado realismo mágico, sus guiños al surrealismo bajo los estigmas del yo freudiano, pese al propio reconocimiento de que su surrealismo es más bien sensualidad e ironía, y su particular método paranoico crítico tan simple como desdibujar bien. Señala que otra de las principales características del arte de Liébana es la ambigüedad, una particular dicción que le motiva a no prestar una atención consciente a los contenidos, pero que se sumerge en un hedonismo complaciente a la búsqueda de la armonía, entendida esta como finalidad sin fin. La búsqueda del sentido de su arte es como una vuelta a la infancia, a un estado edénico de persistente ingenuidad. José Antonio Ponferrada, mediante su texto A ver si se atreve el viento, título de una publicación del propio Ginés, incide en el interés evidenciado por este hacia el mundo del flamenco, manifiesto ante todo desde su vertiente poética. Siempre ha reconocido Ginés la fuerza de los cantes de Córdoba, hasta el punto de que se ha respetado al intérprete hereje tanto como al ortodoxo. Nos ofrece aquí Ponferrada un rico caleidoscopio de imágenes vivas y auténticas acerca de este ámbito creativo, transmitidas por un Liébana locuaz, en el que se agolpan intensas vivencias compartidas con Ricardo Molina, Mairena, Juan Bernier, Marchena, así como con destacadas bailadoras de la época como Ana Carrillo, La Tomata, Pastor Imperio o Blanca del Rey, que frecuentaban ámbitos tan significados como el madrileño Corral de la Morería, tan afín igualmente para el propio Ginés. Mercedes Valverde evoca en un intenso texto sus primeros encuentros con el artista en un ya lejano verano de 1979, para rememorar sus débitos respecto a determinadas claves de la pintura y sus arcanos, a los que tuvo acceso de mayor calado de la mano del propio Ginés, al tiempo que su alegría, originalidad y ansias de libertad
marcarían el ritmo vital de toda convivencia compartida con el maestro para lo sucesivo. Para la ocasión, se acordó que en este proyecto editorial conmemorativo del centenario del nacimiento de Ginés Liébana debían considerarse, como no, las notas críticas más significativas que han ido suscitando sus trabajos a lo largo de todas estas décadas de incesante actividad, generadas por parte de los más destacados historiadores y críticos de arte de nuestro país. Así, hemos integrado igualmente en esta edición una serie de textos realizados por autores de referencia que son fundamentales en la bibliografía existente sobre Liébana. A este respecto, uno de los más destacados es el dramaturgo Francisco Nieva, gran conocedor de su obra y entrañable amigo del artista, con quien a lo largo de tantos años intercambiaría experiencias y trabajos. Carlos Edmundo de Ori, a quien junto con el anterior introduciría Liébana en los ambientes parisinos. Vicente Núñez, con el que tantas afinidades selectivas compartiera. César González Ruano, que lo apoyó incondicionalmente desde su desembarco en Madrid, allá por los años 60, Antonio Gala, Raúl del Pozo, Luis Figuerola Ferretti, José Hierro, Francisco Zueras, Joaquín Lobato, Francisco Umbral, José María Prieto. Ocupan lugar destacado igualmente en la edición, como no, sus propios compañeros de cántico, de los que de resulta viviendo la fragmentación del todo, es un pintor que escribe o un escritor que pinta. Rosa Luque incorpora a esta edición una de sus magistrales entrevistas, realizadas al maestro en junio de 2012, dentro de su serie La memoria viva de Córdoba, ampliada para la ocasión con numeroso material inédito que en su día no pudo publicarse. La celeste Córdoba enjuta de la infancia y adolescencia de Ginés late en este texto con especial intensidad, desvelándonos algunas de las claves que para siempre acompañarán al artista a lo largo de su biografía. Pero también Cántico y sus integrantes, y Córdoba y sus recuerdos, y la infinita capacidad de asombro aún intacta de quien de mayor manifiesta querer ser un sueño imposible que busca la noche. José María Palencia, partiendo de las dos propuestas estéticas más significadas del siglo XX para Córdoba, el Grupo Cántico y el Equipo 57, y subrayando la perseverancia de ambos colectivos respecto a unas trayectorias sólidamente trazadas en el tiempo, en estimación de sus fundamentaciones estéticas, verifica su recorrido por el universo liebanense, destacando su doble condición de pintor y poeta, su débito respecto al denominado realismo mágico, sus guiños al surrealismo bajo los estigmas del yo freudiano, pese al propio reconocimiento de que su surrealismo es más bien sensualidad e ironía, y su particular método paranoico crítico tan simple como desdibujar bien. Señala que otra de las principales características del arte de Liébana es la ambigüedad, una particular dicción que le motiva a no prestar una atención consciente a los contenidos, pero que se sumerge en un hedonismo complaciente a la búsqueda de la armonía, entendida esta como finalidad sin fin. La búsqueda del sentido de su arte es como una vuelta a la infancia, a un estado edénico de persistente ingenuidad. José Antonio Ponferrada, mediante su texto A ver si se atreve el viento, título de una publicación del propio Ginés, incide en el interés evidenciado por este hacia el mundo del flamenco, manifiesto ante todo desde su vertiente poética. Siempre ha reconocido Ginés la fuerza de los cantes de Córdoba, hasta el punto de que se ha respetado al intérprete hereje tanto como al ortodoxo. Nos ofrece aquí Ponferrada un rico caleidoscopio de imágenes vivas y auténticas acerca de este ámbito creativo, transmitidas por un Liébana locuaz, en el que se agolpan intensas vivencias compartidas con Ricardo Molina, Mairena, Juan Bernier, Marchena, así como con destacadas bailaoras de la época como Ana Carrillo, la Tomata,
Pastor Imperio o Blanca del Rey, que frecuentaban ámbitos tan significados como el madrileño Corral de la Morería, tan afín igualmente para el propio Ginés. Mercedes Valverde evoca en un intenso texto sus primeros encuentros con el artista en un ya lejano verano de 1979, para rememorar sus débitos respecto a determinadas claves de la pintura y sus arcanos, a los que tuvo acceso de mayor calado de la mano del propio Ginés, al tiempo que su alegría, originalidad y ansias de libertad marcarían el ritmo vital de toda convivencia compartida con el maestro para lo sucesivo. Para la ocasión, se acordó que en este proyecto editorial conmemorativo del centenario del nacimiento de Ginés Liébana debían considerarse, como no, las notas críticas más significativas que han ido suscitando sus trabajos a lo largo de todas estas décadas de incesante actividad, generadas por parte de los más destacados historiadores y críticos de arte de nuestro país. Así, hemos integrado igualmente en esta edición una serie de textos realizados por autores de referencia que son fundamentales en la bibliografía existente sobre Liébana. A este respecto, uno de los más destacados es el dramaturgo Francisco Nieva, gran conocedor de su obra y entrañable amigo del artista, con quien a lo largo de tantos años intercambiaría experiencias y trabajos. Carlos Edmundo de Ori, a quien junto con el anterior introduciría a Liébana en los ambientes parisinos. Vicente Núñez, con el que tantas afinidades selectivas compartiera. César González Ruano, que lo apoyó incondicionalmente desde su desembarco en Madrid, allá por los años 60. Antonio Gala, Raúl del Pozo, Luis Figuerola Ferretti, José Hierro, Francisco Zueras, Joaquín Lobato, Francisco Umbral, José María Prieto. Ocupan lugar destacado igualmente en la edición, como no, sus propios compañeros de cántico, de los que de resultas de las lecturas de los textos incorporados a este proyecto podemos deducir que sí que tenían un inequívoco sentido de grupo. De Juan Bernier se incluye el escrito «Nació Ginés para no ser atormentado». De Pablo García Baena, el intenso poema dedicado a Ginés, Ibiza 35, y su ensayo «El ojo manantial». De Julio Aumente, su himno al Arcángel San Rafael, editado en el número 7 de la histórica revista, y de Mario López, el dedicado al ángel custodio de Cañete de las Torres, tan próximo a la Valenzuela de la infancia y los sueños liebanenses. También se ha creído oportuno incorporar a una serie de autores contemporáneos de referencia que se han ocupado de glosar en estos años las últimas fases de su trayectoria, sin los cuales la valoración estimativa de su obra quedaría incompleta y sesgada, pues Liébana sigue activo, como siempre, y en permanente disposición evolutiva para la creación. Por tanto, debían quedar igualmente integrados en este proyecto editorial conmemorativo de su centenario el latir reciente de destacados especialistas y el de toda una generación de jóvenes escritores, como manifiesto incuestionable y palmario de la vigencia e interés que permanentemente ha suscitado la obra de este perpetuo adolescente. Alfredo Asensi ha compuesto para la ocasión un intenso texto titulado Ginés conjeturado. Bartolomé Delgado incide en su vertiente poética y en el orbe del flamenco, desde el análisis vertebrado en torno a sus cantes al amor si llega. Bert Dietz lo dispone en su justa dimensión en el poeta invisible de todos los resortes, concluyendo afirmando sobre Ginés que además de una singularísima cima del talento humano, es el más sorprendente y arrebatador poeta de cántico. José Luis González Covelo sintetiza en su título toda una pauta referencial para el entendimiento de su obra creativa. Liébana, un artista plural que se expresa en singular. Jacinto Mañas, con 100 años de jovialidad, parafrasea en contrapunto la célebre creación de Gabo para celebrar con Ginés la persistencia de su alegría. Ana de Palacio, entrañable amiga del artista, inserta un sentido poema dedicado al autor. Fernando Martín se ocupa de situarlo en su contexto referencial dentro de la plástica contemporánea. Al tratarse de un reconocimiento de homenaje hacia la plástica, la edición
había de quedar profusamente ilustrada mediante una amplia representación de obras de Ginés Liébana, seleccionadas con un criterio antológico y cualitativo. Además, en estos tiempos de pandemia en que no ha sido posible abordar la realización de una exposición de trabajos del artista, consideramos que su despliegue podría tener igualmente estimación a lo largo de las páginas de esta edición, quedando esta impresa sobre soporte papel y, por tanto, formando parte integral de la colección María Teresa García Moreno, en que se insertan este perfil de actuaciones de la Academia como un número significado de la misma. El libro, pues, ha sido íntegramente ilustrado con obras del propio Ginés. Como hemos señalado, se trata del catálogo visual de una exposición imposibilitada por la pandemia que nos asola, pero al tiempo constituye la ratificación evidente de que el arte, pese a todo, sobrevive a los imperativos de los acontecimientos. En lo referente a la reproducción de sus trabajos, se ha prestado especial atención al pormenor, a la estimación de puntuales consideraciones fragmentarias que a veces resultan especialmente reveladoras para el entendimiento de su particular discurso creativo. En esta misma línea se han reproducido considerablemente ampliadas algunas de sus más conocidas composiciones, lo cual nos ha permitido apreciar calidades pictóricas que hasta la fecha no teníamos ocasión de valorar en sus trabajos. Finalmente, queremos transmitir nuestro agradecimiento a la Diputación de Córdoba, que nos posibilitó llevar a cabo las precisas sesiones de fotografía y de grabación que han constituido gran parte del material preciso para documentar la edición y para la elaboración del documental que se ha realizado por parte del alumnado de la Escuela de Arte de Córdoba para el presente acto de homenaje. Y cómo no, dejar constancia ya, ahora sí, para finalizar, de la fascinación y el profundo reconocimiento que desde el contexto de las artes y la cultura profesamos por la obra y la persona de un ser irrepetible, de un creador inagotable como lo es Ginés Liébana, al que desde aquí felicitamos encarecidamente por la celebración generalizada y conjunta de este jovial centenario. Muchas gracias. Quisiera terminar, y así lo hemos hecho en la edición que nos ocupa, dando lectura a unos versos del propio Ginés que giran en torno a los ángeles y que titula Paremiología del ángel. Lo admiran porque tiene otro concepto de belleza. Es él sin fin cercano. Un resplandor iluminado parece suplicarle. A poco cree que se le puede olvidar. Cónsul del aire, arrojo decidido, serrano de las nubes, ejemplar de ánima, funcionario de la niebla, llama a Dios a cobro revertido, deliciosamente decidido, gallardía atrapada en el juego. No tiene que quedarse para que le perdones. Le sobra floritura y cálculo, nace sin teléfono, vende su imagen a través de la creación de los demás. Lo bello no es siempre comercio. Tiene mesa de luz y puesto de vigía adivinante. Entrar en la diferencia lo despierta, hace alquimia en un cuarto celeste. Su vuelo cruza el alzapuertas del prendido deleitoso. Agente del jardín de la palabra, aparece en los extralejos del paisaje, reparte el manual aéreo, su embriaguez da cauce a la brevedad. Lo leve en él se hace denso, no hay nada que abrume más que la ligereza. Lo alígero da cauce a la tenuidad. Tiene un natural entendimiento con la llanura. Agranda el conocimiento como una estratagema. Lo sutil prevalece sobre lo inalcanzable. Busca el campo del espíritu libre. Anuncia la presencia del principio atrapado. Pone aparejos al ganado que tira del carro del amanecer.
atareado como colocador del tenderete del misterio, duerme en la cámara encendida que existe en la prolongación de la última tierra. Su transparencia aturde los abismos, anuncia la llegada del enigma. Las ordenanzas no lo respetan. No se sabe nada del ser que lleva dentro. Saborear su hábito, otra cosa es respirarlo. Cuida su misterio porque es inflamable. Su gracia es un juego de ciegos imprudentes. Se presenta sin premeditarlo. Su divagación se activa en su desequilibrio. Se ilumina si reparte mensajes. Su espíritu llena la soledad del artista. No podría terminar la sesión sin agradecer primero al alumnado de la Escuela de Arte y Oficios por este documental que han realizado y al mismo tiempo también agradecer al profesorado que lo ha posibilitado y lo ha dirigido en este encuentro. Hay que tener en cuenta que todos estos muchachos lo que están en un proceso de formación y de creación y por eso de ahí que tengamos que ponderar su propio trabajo y al mismo tiempo pues al coordinador que ha tenido toda la responsabilidad de llevar adelante lógicamente todo este entramado desde que hace muchísimo tiempo ya me expuso la idea y actualmente pues se ha concretado lógicamente en todas las intervenciones que anteriormente han hecho. Asimismo, tendría que agradecerles la intervención de la académica Juana Castro, que es gran conocedora de Ginés y de todos los intervinientes, que son muchos y que se van a encontrar reflejados en esos textos tan válidos en donde la mayoría están hechas por académicos, bien que estén vivos o ya fallecidos y aún siendo miembros de Cántico, en donde intervienen dos académicos de prestigio, de honor, como son Antonio Gala y también Pablo García Baena, pero al mismo tiempo pues también encontramos con la pose de Juan Bernier, de Ángel Arosca, de Carlos Clemenson, Miguel Carlos Clemenson también, y Luis Antonio de Villena, y Paco Nieva y otros muchos que sería lógicamente prolijo mencionar. Entre ellos pues Juana Castro o Mercedes Valverde, o académicos interesantísimos como Paco Suera, que de alguna manera reflejan el cariño con que el personaje nuestro tiene que estar arropado en ese libro excepcional que ve ahora la luz.